El olor de los eucaliptos y la tierra húmeda de la hacienda me golpeó como un recuerdo físico, una punzada en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. Hacía 3 años que no conducía por este camino de grava, flanqueado por árboles tan viejos y retorcidos como los secretos de mi familia. Cada curva me acercaba más al epicentro de mi huida, al lugar que había jurado no volver a pisar, el hogar. La invitación para el 50 aniversario de bodas de mis padres había llegado como una orden de arresto envuelta en papel perlado. «Es tu deber», había dicho mi madre por teléfono, con esa voz que no admitía réplica. Y aquí estaba yo, cumpliendo con mi deber, sintiéndome como una prisionera que regresa voluntariamente a su celda. Mi coche, un modelo compacto y práctico que se sentía perfectamente en casa en las calles de la ciudad, parecía un insecto insignificante al lado de los Mercedes y BMW que ya abarrotaban el estacionamiento. Apagué el motor y me quedé un momento en silencio, respirando hondo. Me había vestido con un vestido sencillo, de lino azul, uno que yo misma había teñido. Era mi armadura, un recordatorio silencioso de la vida que había construido lejos de aquí, una vida de creatividad, de independencia, de paz. Una vida que ellos consideraban un fracaso. Al entrar, el ruido me envolvió. Risas estridentes, el tintineo de copas de champán, conversaciones superficiales que flotaban en el aire como burbujas vacías. Era un mar de rostros conocidos y sonrisas falsas. Tíos que me pellizcaban las mejillas cuando era niña y que ahora me miraban con una mezcla de lástima y desdén. Primas que competían por ver quién llevaba el vestido más caro y el diamante más grande. Y en el centro de todo, mis padres, los reyes de esta farsa dorada. Mi hermana, Valeria, fue la primera en interceptarme. Se veía impecable, como siempre, con un vestido rojo que gritaba mírenme y una sonrisa tan afilada como un cuchillo. Sofía, hermanita. Pensé que no vendrías, dijo, su voz goteando una dulzura venenosa. Me dio un beso en la mejilla que se sintió como el contacto del hielo. Ese vestido es, muy tú. Tan, rústico. Hola, Valeria. Tú te ves, como siempre, respondí, manteniendo la voz neutra. Mi madre, Elena, se acercó después. Su abrazo fue tenso, susurrándome al oído, por favor, compórtate. Tu padre está de un humor excelente, no lo arruines. No me preguntó cómo estaba, ni se interesó por mi viaje. Su única preocupación era mantener las apariencias, asegurarse de que la oveja negra no manchara el perfecto retrato familiar. Me moví entre los invitados como un fantasma, asintiendo, sonriendo, evitando cualquier conversación que durara más de 30 segundos. Me sentía como una antropóloga estudiando una tribu extraña y hostil. Todo en ellos era una actuación, la felicidad, la riqueza, el afecto. Yo había escapado de eso, y por eso me odiaban. Porque mi libertad les recordaba su propia jaula dorada. Llegó el momento de los regalos. Valeria, con gran fanfarria, les entregó a mis padres unos boletos de primera clase para un crucero de lujo por el Mediterráneo. Hubo aplausos y exclamaciones de admiración. Luego, todos los ojos se volvieron hacia mí. Con el corazón martilleándome en el pecho, me acerqué y presenté mi regalo. No estaba envuelto en papel de diseñador. Era una pieza de arte. Un enorme tapiz que había tejido a mano durante casi un año. En él, había bordado el árbol genealógico de la familia, no solo con nombres y fechas, sino con símbolos que representaban momentos clave de sus 50 años de matrimonio, la pequeña casa donde empezaron. La primera flor que mi padre le regaló a mi madre, los juguetes de cuando Valeria y yo éramos niñas. Cada puntada estaba impregnada de un amor y una nostalgia que tontamente pensé que podrían entender. Lo sostuve para que lo vieran. Un silencio incómodo llenó el aire. Mi padre, don Ricardo, el patriarca, el hombre cuya aprobación había buscado desesperadamente durante toda mi infancia, se levantó de su asiento. Se acercó, sus ojos grises y fríos examinando mi obra. Por un instante, una estúpida esperanza floreció en mi pecho. 50 años, dijo, su voz resonando en el silencio. 50 años construyendo un nombre, un legado. ¿Y tú nos traes, un trapo? La palabra colgó en el aire, pesada y fea.
Sentí como el color se drenaba de mi rostro. Papá, empecé a decir, pero él me interrumpió. Esto no es nuestro legado, continuó, su voz subiendo de volumen. Esto es un insulto. Es el recordatorio de una hija que nos abandonó para ir a jugar a ser artista pobre. Esto es basura. Y entonces, hizo lo impensable. Con un gesto de desdén teatral, tomó una botella de vino tinto de la mesa más cercana. Desenroscó el corcho lentamente, sus ojos fijos en los míos, desafiantes. Y luego, vertió el líquido rojo oscuro sobre mi tapiz. El vino se esparció como sangre sobre el lino blanco, borrando los colores, manchando los recuerdos, ahogando el año de trabajo y amor que había puesto en él. Un jadeo colectivo recorrió a los invitados, pero fue rápidamente reemplazado por algo peor, el silencio cómplice. Nadie dijo nada. Nadie intervino. Vi a Valeria sonreír con suficiencia desde su esquina. Vi a mi madre apartar la mirada, convirtiéndose en una estatua de cobardía. Las lágrimas quemaban mis ojos, pero me negué a darles la satisfacción de verme llorar. Tragué el nudo en mi garganta, un nudo que se sentía como vidrio roto. Levanté la barbilla. Y por primera vez en mi vida, no sentí dolor ni tristeza. Sentí una rabia fría, cristalina. Una claridad aterradora. Di un paso adelante, hasta que estuve a centímetros de mi padre. Él me miraba con triunfo, esperando mi sumisión. En lugar de eso, sonreí. Una sonrisa pequeña, gélida, que no llegó a mis ojos. Recuerden esta noche, susurré, mi voz apenas un murmullo, pero tan afilada como una navaja. Recuerden este momento. Me di la vuelta, lista para caminar fuera de esa casa y de sus vidas para siempre. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Justo en ese instante, el sonido grave y poderoso de un motor de lujo silenció la música y los murmullos. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada. Un Bugatti negro, tan oscuro y elegante como una pantera, se detuvo en la entrada principal. Un chofer uniformado se bajó y abrió la puerta trasera. Y de las sombras del interior del coche, emergió un hombre. Era alto, imponente, con un traje cortado a la perfección y una presencia que irradiaba poder. Era un rostro que todos en esa sala conocían, un nombre que se pronunciaba con una mezcla de miedo y reverencia en los círculos empresariales. Alejandro Vargas. Ignoró a mi padre, ignoró a los invitados boquiabiertos. Sus ojos, intensos y oscuros, me encontraron a través de la multitud. Caminó directamente hacia mí con una determinación que hizo que la gente se apartara a su paso. Llegó a mi lado. Tomó mi mano, la que no sostenía el tapiz arruinado. Entrelazó sus dedos con los míos con una familiaridad posesiva. Luego, levantó la vista y su mirada helada se posó en mi padre. Don Ricardo, dijo Alejandro, y su voz, aunque tranquila, cortó el aire como un látigo. ¿Hay alguna razón por la que mi esposa esté siendo humillada en público? La palabra esposa detonó en el silencio del jardín con la fuerza de una bomba. Vi cómo la mandíbula de mi padre se desencajaba. El color abandonó su rostro, dejándolo con una palidez cerosa que nunca antes le había visto. Valeria, que siempre tenía una respuesta para todo, ahora parecía un pez fuera del agua, con la boca abierta y sin emitir sonido. El murmullo que recorrió a los invitados no era de curiosidad, sino de puro shock. Esposa, tartamudeó mi padre, la arrogancia evaporándose de su voz. Eso es imposible. Es un truco. Alejandro ni siquiera parpadeó. Con una calma deliberada, levantó mi mano izquierda, la que aún sostenía con firmeza. La luz de los faroles del jardín se reflejó en el platino y el diamante de mi anillo de bodas, un anillo que había mantenido cuidadosamente oculto bajo la manga de mi vestido. Era una pieza espectacular, elegante y discreta, pero innegablemente costosa. Un universo de distancia de la vida que mi familia creía que yo llevaba. Nos casamos hace 6 meses, en una ceremonia muy privada en la costa de Amalfi, explicó Alejandro, su voz resonando con una autoridad indiscutible. Sofía quería mantenerlo así, lejos de distracciones. Pero viendo la situación, creo que el secreto ya no tiene sentido. Su mirada se endureció al posarse de nuevo en mi padre.
¿Ahora, quiere responderme? ¿O prefiere que le pregunte a sus invitados por qué todos se quedaron callados mientras usted destruía una obra de arte y el corazón de mi mujer? Mi padre, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. Intentó farfullar una excusa, algo sobre una broma familiar, pero las palabras murieron en su garganta. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que no estaba hablando con un empleado o un pariente sumiso. Estaba frente a Alejandro Vargas, un hombre cuya reputación por ser implacable en los negocios era legendaria. No tienes derecho, logró decir Valeria, recuperando una pizca de su veneno. Ella es una herrera. Es asunto nuestro. Alejandro soltó una risa corta y seca, desprovista de humor. Se equivoca. Desde el momento en que le puse este anillo, se convirtió en la señora Vargas. Y sus asuntos, son mis asuntos. Se volvió hacia mí, su expresión suavizándose por completo. ¿Nos vamos, mi amor? Asentí, incapaz de hablar. Antes de irme, mi mirada se encontró con la de mi madre. En sus ojos no vi arrepentimiento, sino miedo. Miedo de mi padre, miedo de Alejandro, miedo de las consecuencias. Y en ese instante, entendí que el cordón umbilical que me unía a ella se había roto para siempre. Alejandro me guió a través de la multitud petrificada. Nadie se atrevió a mirarnos directamente. Salimos al aire fresco de la noche y caminamos hacia su coche. El chófer me abrió la puerta y me deslicé en el asiento de cuero, que se sentía como un mundo aparte de la hostilidad que dejaba atrás. El silencio en el coche era denso mientras nos alejábamos de la hacienda. Las luces de la fiesta se hicieron pequeñas en el espejo retrovisor hasta desaparecer. Fue entonces cuando el dique de contención que había construido se rompió. Las lágrimas que me había negado a derramar frente a ellos comenzaron a rodar por mis mejillas, silenciosas y amargas. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, de frustración, de una herida que había sido abierta una y otra vez. Alejandro no dijo nada. Simplemente tomó mi mano y la apretó. Esperó. Cuando finalmente mi llanto se calmó, habló, su voz tranquila y grave. ¿Por qué nunca me contaste que era tan grave, Sofía? Miré por la ventana las luces de la carretera. Porque una parte de mí no quería que fuera real, susurré. Porque contarlo en voz alta lo hacía definitivo. Y porque, me daba vergüenza. Vergüenza deberían sentir ellos, dijo él con ferocidad. Su mandíbula estaba tensa. Ese hombre, tu padre. No es la primera vez que veo ese tipo de arrogancia en él. Lo miré, confundida. ¿Lo conoces? No personalmente, gracias a Dios, respondió. Pero hace unos 5 años, intentó meterse en un negocio inmobiliario en San Miguel. Quería comprar unas tierras que yo estaba negociando. Usó tácticas sucias, intentó sobornar a funcionarios locales, difundió rumores falsos sobre mi proyecto. Fue un aficionado, pero un aficionado peligroso. Lo aplasté, por supuesto. Pero nunca olvidé su nombre, Ricardo Herrera. Cuando me dijiste tu apellido, al principio no lo conecté. Qué mundo tan pequeño y desagradable. Aquello lo cambiaba todo. La ayuda de Alejandro no era solo un acto de amor, era también una forma de justicia poética. Tenía una cuenta pendiente personal con mi padre. Se acabó, Sofía, dijo, su voz adquiriendo un tono de acero. Se acabó el esconderse. Se acabó el permitir que te traten como si fueras menos. A partir de mañana, el mundo sabrá quién eres. Pero no solo como mi esposa. Vas a tomar el lugar que te corresponde. ¿Qué quieres decir?, pregunté, la confusión mezclándose con el agotamiento. Quiero decir que la artista bohemia y la empresaria formidable no tienen por qué ser dos personas distintas. La misma pasión, la misma meticulosidad que pones en tu arte, la vas a poner en esto. Vamos a jugar en su tablero, pero con nuestras reglas. Los días siguientes fueron un torbellino. Fiel a su palabra, Alejandro movió sus hilos. La noticia de nuestro matrimonio se filtró a la prensa financiera, no a la de cotilleos. El magnate Alejandro Vargas se casa con la artista textil Sofía Herrera.
Y luego, el golpe de gracia, Sofía Herrera de Vargas es nombrada vicepresidenta creativa de proyectos especiales en Vargas Holdings. Las noches se convirtieron en mis nuevas aulas. Alejandro llenó mi estudio no solo con los mejores hilos y telares del mundo, sino también con libros sobre derecho corporativo, estrategia de mercado y finanzas. Al principio me sentí abrumada, pero luego, algo hizo clic. Alejandro me explicaba complejos diagramas de flujo de poder y adquisiciones hostiles, y yo lo veía como un patrón, como un tejido intrincado. Tu padre te ve como una artista débil, me dijo una noche, mientras repasábamos los informes anuales de Empresas Herrera. Vamos a demostrarle que el alma de un artista y la mente de un estratega no son excluyentes. La creatividad es ver soluciones donde otros solo ven problemas. Y tú, mi amor, eres la persona más creativa que conozco. Por primera vez, sentí que el fuego de la rabia se transformaba en algo más productivo, determinación. No iba a ser una víctima. Iba a ser la arquitecta de mi propia justicia. Estaba aprendiendo a pensar no como una oveja negra, sino como un lobo. Y mi familia no tenía ni idea de la tormenta que se avecinaba. El contraataque de mi familia fue tan predecible como patético. Mi teléfono, que había permanecido en silencio durante años, de repente se convirtió en un hervidero de actividad. Mensajes de tíos y primos que nunca se habían preocupado por mí, ahora llenos de emoticonos sonrientes y falsas felicitaciones. ¡Qué maravilla, Sophie! Siempre supimos que llegarías lejos. Borraba cada mensaje sin responder. Valeria intentó una táctica diferente. Me envió un largo correo electrónico, una obra maestra de manipulación pasivo-agresiva. Hablaba de la importancia de la familia, de cómo papá a veces se exalta pero tiene un buen corazón, y terminaba con un espero que todo este nuevo dinero no te cambie. Era tan transparente que casi me hizo reír. Pero fue la llamada de mi madre la que realmente me dolió. Lloraba, o al menos fingía llorar, al otro lado de la línea. Sofía, hija, ¿qué estás haciendo? Estás destrozando a esta familia. La gente está hablando. Tu padre no ha salido de su despacho en días. Tienes que parar esto. ¿Parar qué, mamá?, le pregunté, mi voz más fría de lo que pretendía. ¿Parar de existir? ¿Parar de ser la esposa del hombre que amo? ¿O parar de ser una vergüenza para vosotros? No seas dramática, respondió, su tono cambiando instantáneamente de la súplica a la irritación. Sabes perfectamente a lo que me refiero. Estás humillándonos. No, mamá, dije, y sentí que algo se cerraba dentro de mí. Yo no os estoy humillando. Simplemente he dejado de permitir que vosotros me humilléis a mí. Colgué el teléfono. Unos días después, mientras estaba en mi nueva y reluciente oficina en el rascacielos de Vargas Holdings, llegó un sobre. Era un sobre manila normal, sin remitente, solo con mi nombre escrito a máquina. Mi asistente me lo entregó con curiosidad. Dentro, había una memoria USB y una pequeña nota doblada. Desdoblé la nota primero. La letra era pulcra, casi caligráfica. Tu abuela siempre creyó en ti. Ella estaría orgullosa. Sigue buscando. M. Mi corazón dio un vuelco. M. Miguel. El antiguo gerente de la fábrica textil, un hombre leal a mi abuela hasta el final, a quien mi padre había jubilado anticipadamente poco después de que ella muriera. Con manos temblorosas, conecté la memoria USB a mi portátil. Contenía 2 carpetas. La primera se llamaba El Hotel. Hice clic. Eran vídeos de seguridad. La fecha era de hacía un año, justo antes de que Alejandro y yo empezáramos a salir. La ubicación, el bar de un lujoso hotel. Y allí estaba Valeria, riendo, coqueteando descaradamente con Alejandro. Le tocaba el brazo, se inclinaba demasiado, su lenguaje corporal era un grito de depredadora. Alejandro se veía visiblemente incómodo, retrocediendo sutilmente, manteniendo una distancia profesional. Otro video mostraba el pasillo fuera de su suite. Valeria intentaba entrar con él. Él le bloqueaba el paso con firmeza. Ella insistía. Él negaba con la cabeza y cerraba la puerta en su cara. Sentí una oleada de náuseas.
No eran celos. Era la constatación de la profundidad de la traición de mi hermana. Ella lo había intentado primero. Al no conseguirlo, no podía soportar que yo sí lo hubiera hecho. La segunda carpeta se llamaba sabotaje. Contenía una cadena de correos electrónicos reenviados. Eran de la cuenta de trabajo de Valeria. En ellos, daba instrucciones claras a un proveedor para que retrasara indefinidamente los envíos de hilos de seda que yo había encargado para un proyecto importante. En otro, contactaba al dueño de una pequeña galería, un amigo de la familia, para sugerirle que mi propuesta de exposición no era del nivel adecuado. Estaba documentado. Ella había estado intentando activamente ahogar mi carrera en secreto. Cerré el portátil de golpe. La rabia que sentí era tan intensa que me dejó sin aliento. Se lo conté a Alejandro esa noche, mostrándole todo. Su rostro se convirtió en una máscara de furia gélida. Esto cruza la línea de lo familiar a lo criminal, dijo. Interferencia torticera en los negocios. Podríamos demandarla y arruinarla. No, dije, y la palabra me sorprendió a mí misma por su firmeza. Todavía no. Demandarla ahora sería una batalla de, él dijo, ella dijo. Ella se haría la víctima. Necesito algo más. Necesito que se destruyan a sí mismos. Fue entonces cuando la idea de la trampa tomó forma en mi mente. Pasamos la noche planeándolo, como dos generales antes de una batalla. Era arriesgado, pero brillante. Una semana después, hice la llamada. Invité a mis padres y a Valeria a una reunión en una suite de hotel neutral. El pretexto, una conversación para buscar la paz y la reconciliación. Mi madre aceptó de inmediato, aliviada. Mi padre y Valeria aceptaron a regañadientes, probablemente por curiosidad y para intentar intimidarme. Llegué primero y coloqué dos pequeños dispositivos de grabación de audio, uno en un jarrón de flores y otro pegado bajo la mesa. Cuando llegaron, adopté el papel de la hija arrepentida y confundida. Gracias por venir, empecé, mi voz temblorosa a propósito. Sé que las cosas se han salido de control. Quizás he reaccionado de forma exagerada. Fue como echar carnaza a los tiburones. Mi padre se hinchó de arrogancia. Por supuesto que has reaccionado de forma exagerada. Siempre lo haces. Eres demasiado sensible, igual que tu abuela. Papá tenía razón en lo del tapiz, añadió Valeria, con una falsa simpatía. No era apropiado, Sofía. Intentamos protegerte de ti misma. Solo quiero entender, continué, guiando la conversación. Entender por qué siempre ha sido así. Valeria, ¿por qué intentaste convencer a la Galería Rulfo de que no me expusieran? Valeria palideció. ¿De qué estás hablando? Yo nunca haría eso. Tengo correos electrónicos, Valeria, dije con calma. ¿Y tú, papá? ¿Por qué siempre me has dicho que mi arte era una pérdida de tiempo? Porque lo es, estalló. Y mira a tu hermana. Ella es una mujer de negocios, exitosa. Tú eres una soñadora que tuvo la suerte de pescar a un millonario. ¿Crees que eso te da derecho a algo? No eres nada sin él. Así que no crees que merezca nada de esta familia, presioné. No mereces ni el aire que respiras, gritó. Te di la vida, te di una educación, y nos lo pagaste con esta traición. Si sigues con esta farsa, te juro por mi vida que me encargaré de que no vuelvas a trabajar en esta ciudad. Te destruiré. Y tú, mamá, me volví hacia ella. ¿Estás de acuerdo con esto? Mi madre miró a mi padre, luego a mí, con los ojos llenos de pánico. Sofía, por favor. Tu padre está nervioso. No le hagas caso. Solo, detente. Piensa en la reputación de la familia. Era todo lo que necesitaba. Me levanté. Mi lenguaje corporal cambió. La falsa fragilidad desapareció, reemplazada por una postura erguida y una mirada de acero. Gracias por su honestidad, dije. Me han dado todo lo que necesitaba. Salí de la suite, dejándolos en un silencio confuso. En mi bolso, la grabadora parpadeaba, un pequeño corazón rojo que contenía la dinamita que haría estallar su mundo.
La trampa se había cerrado. La grabación era oro puro. La arrogancia de mi padre, la mentira descarada de Valeria, la complicidad cobarde de mi madre. Era la prueba irrefutable de su malicia, de su desprecio. Pero sabía, gracias a las lecciones de Alejandro, que esta era solo una pieza del rompecabezas. Necesitaba el golpe final, el que no pudiera negar ni desacreditar. Seguí el consejo de la nota de Miguel. Usando los recursos de investigación de Vargas Holdings, localicé al abogado que había manejado el testamento de mi abuela, el señor Cuevas. Era un hombre mayor, semi-retirado, con una reputación de integridad impecable. Concerté una cita. Su oficina era modesta, llena de libros y el olor a papel viejo. Me recibió con una mirada amable pero cautelosa. Le conté mi historia, omitiendo los detalles más sórdidos, y finalmente le mostré la nota de Miguel. Al ver el nombre, sus ojos se entristecieron. Ah, Miguel, suspiró. Un buen hombre. Tu abuela confiaba en él plenamente. Y tenía razón en hacerlo. Me miró fijamente. Señorita Herrera, o debería decir, señora Vargas. Su visita no me sorprende del todo. Siempre tuve una espina clavada con el patrimonio de su abuela. Se levantó y fue hacia una vieja caja fuerte de acero. Después de manipular la combinación, sacó una carpeta polvorienta atada con una cinta. La puso sobre el escritorio frente a mí. Tu abuela, Elena, era una mujer brillante, comenzó el señor Cuevas. Ella fundó esa empresa textil desde cero. Tu padre se unió más tarde, pero el alma de la compañía siempre fue ella. Te adoraba, Sofía. Veía en ti su misma chispa creativa, su misma independencia. Por eso, unas semanas antes de morir, vino a verme. Quería asegurarse de que su legado real, su espíritu, quedara en las manos correctas. Abrió la carpeta. Dentro, había documentos originales, con el sello y la firma de un notario. Este es un codicilo a su testamento. En él, te legaba a ti, y solo a ti, sus acciones fundadoras originales. El 35% de Empresas Herrera. Sentí que el aire me faltaba. No era solo dinero. Era el corazón de la empresa. Era mi derecho de nacimiento. ¿Qué pasó?, logré preguntar. Poco después de su funeral, tu padre vino a mi oficina, continuó el señor Cuevas, su voz teñida de disgusto. Presentó este otro documento. Sacó una hoja de papel de otra carpeta. Es una supuesta cesión de acciones, firmada por tu abuela, transfiriéndole a él todo su paquete accionarial por una suma simbólica. Dijo que ella había cambiado de opinión en su lecho de muerte. La firma era muy buena. Pero yo había estado con ella una semana antes. Sabía que algo no cuadraba. Intenté investigar, pero tu padre me amenazó con arruinar mi carrera, me acusó de senilidad. Sin pruebas contundentes, y con su poder, mis manos estaban atadas. Pero guardé los originales. Siempre supe que un día, la verdad saldría a la luz. La verdad. Allí estaba. Una herencia de 15 millones de euros, un legado, mi conexión con mi abuela, todo robado con un trazo de pluma. Quiero lo que es mío, señor Cuevas, dije, mi voz temblando de una furia helada. Y quiero justicia. Tendrá ambas cosas, señora Vargas, afirmó él. Pero la estrategia que diseñamos con Alejandro no fue un ataque frontal. Fue un asedio. Antes de presentar la demanda, comenzamos a mover las piezas en el tablero. Usando mi nuevo título y la formidable reputación de mi esposo, comencé a llamar a los directores de los bancos que financiaban a Empresas Herrera. Hola, soy Sofía Vargas, decía con una voz amable pero firme. Mi esposo y yo estamos considerando diversificar nuestras inversiones y, naturalmente, el sector textil, por mi historia familiar, nos interesa. Solo tenía algunas preguntas sobre la estructura de gobierno corporativo y la transparencia de Empresas Herrera. No acusaba, solo preguntaba. Pero las preguntas, viniendo de alguien con mi nuevo apellido, eran como torpedos. Sembramos la duda. Hicimos que los banqueros se pusieran nerviosos.
Hicimos que los socios comerciales de mi padre empezaran a examinar sus contratos con lupa. Estábamos apretando el cerco financiero antes de lanzar la bomba legal. El último paso, el más doloroso, fue la confrontación final con mi madre. La cité en una cafetería tranquila. Llegó con aspecto cansado y demacrado. Puse sobre la mesa una copia del codicilo de mi abuela y una copia del documento falsificado. Mamá, sé que lo sabías, dije en voz baja. Quizás no los detalles, pero sabías que papá hizo algo para quitarme lo que la abuela quería para mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tu padre, lo hizo por la familia. Para mantener la empresa unida, fuerte. Él sabe de negocios. Tú. Yo soy la hija que no encajaba, terminé por ella. El dolor era agudo, pero ya no me paralizaba. Te voy a dar una última oportunidad, mamá. Voy a presentar una demanda. Será pública y será devastadora. Pero te ofrezco una salida. Testifica. Di la verdad sobre lo que sabías. A cambio, me aseguraré de que tengas una vida cómoda, lejos de él, lejos de todo este desastre. Te protegeré. La vi luchar internamente. Vi el miedo, la duda, una vida de sumisión pesando sobre sus hombros. Podía elegir la verdad, podía elegir a su hija. Finalmente, negó con la cabeza, sin poder mirarme a los ojos. No puedo, Sofía, susurró. No puedo hacerle eso a tu padre. Es mi esposo. Y yo soy tu hija, respondí. Pero entiendo. Has elegido tu bando. Me levanté de la mesa, dejando el dinero para el café. Ya no había nada más que decir. La había perdido para siempre. El dolor era inmenso, pero también liberador. Ahora estaba sola en esta lucha, pero estaba completa. Estaba lista. Al día siguiente, nuestro equipo de abogados presentó la demanda. El asedio había terminado. La guerra había comenzado. La demanda cayó sobre el mundo empresarial como una bomba atómica. Heredera despojada, Sofía Vargas demanda a su propio padre por fraude de 15 millones de euros. Los titulares eran brutales, y la historia, con su mezcla de traición familiar y grandes fortunas, era irresistible para los medios. El juicio fue un espectáculo. Mi padre contrató a un equipo de abogados caros y agresivos que intentaron pintarme como una hija ingrata y manipuladora, controlada por mi poderoso esposo. Pero sus argumentos se desmoronaban ante la montaña de pruebas que presentamos. Estaba sentada en la sala del tribunal, serena y vestida con un traje sastre que era la encarnación del poder tranquilo, mientras nuestro abogado presentaba las pruebas una por una. La grabación de la reunión de reconciliación fue devastadora. La sala escuchó en silencio la voz arrogante de mi padre amenazando con destruirme, las mentiras de Valeria, el débil intento de mi madre por apaciguar. Vi a los miembros del jurado intercambiar miradas de incredulidad. El perito calígrafo fue el siguiente. Demostró, con un análisis forense detallado, que la firma en la cesión de acciones era una falsificación experta, pero una falsificación al fin y al cabo. Luego, el señor Cueva subió al estrado. Con una dignidad inquebrantable, contó la historia de las últimas semanas de mi abuela y su claro deseo de que yo heredara su legado. El golpe final fue el testimonio de Miguel. Contó cómo mi padre había creado un ambiente de miedo en la empresa tras la muerte de mi abuela, cómo había notado irregularidades en los libros contables y cómo había decidido guardar la información, esperando el día en que la verdadera heredera pudiera reclamar lo que era suyo. Vi a mi padre hundirse en su silla a medida que avanzaba el juicio. Su fachada de control se agrietaba, revelando al hombre pequeño y asustado que había debajo. El veredicto fue rápido y unánime. Culpable. El tribunal no solo me devolvió mis acciones, sino que ordenó una investigación criminal contra mi padre por fraude y perjurio. Su imperio se derrumbó en un instante. Semanas después, cuando el polvo legal comenzó a asentarse, organicé el evento que sería mi declaración final. No fue una fiesta de victoria, sino algo mucho más significativo. Alquilé el salón de baile más prestigioso de la ciudad para una gala benéfica. El propósito, el lanzamiento de la Fundación de Arte Elena Herrera, en honor a mi abuela.
Invité a la misma élite que había presenciado mi humillación en la fiesta de aniversario. Esa noche, yo era la reina en mi propio tablero. Llevaba un vestido espectacular, una creación propia que combinaba seda y finos hilos de metal, brillando bajo las luces. Alejandro estaba a mi lado, su orgullo por mí era palpable. La atmósfera estaba cargada de expectación. Llegó el momento de mi discurso. Subí al escenario. Buenas noches a todos, comencé, mi voz clara y fuerte. Algunos de ustedes recordarán otra reunión, hace unos meses. Una noche en la que un regalo hecho con amor fue llamado basura y destruido. Un murmullo incómodo recorrió la sala. Esa noche, me prometí a mí misma que transformaría ese acto de destrucción en un acto de creación. Mi abuela, Elena Herrera, creía que el arte tenía el poder de sanar y de construir mundos. Hoy, en su honor, y con el legado que ella realmente me confió y que he recuperado, nace esta fundación. Su única misión será dar becas y apoyo a jóvenes artistas para que nunca, nunca, dejen que nadie les diga que sus sueños son basura. Los aplausos fueron atronadores, genuinos. Era mi victoria, limpia, elegante y constructiva. Pero la noche aún no había terminado. Justo cuando la orquesta comenzaba a tocar de nuevo, las puertas del salón se abrieron de golpe. Y allí estaba mi padre, don Ricardo, despeinado, con la corbata torcida y los ojos inyectados en sangre por el alcohol y la rabia. No estaba en la lista de invitados. Caminó dando tumbos hacia el escenario, gritando mi nombre. Sofía. Tú. Pequeña víbora. La seguridad se movió para interceptarlo, pero antes de que pudieran alcanzarlo, logró subir los escalones. Intentó arrebatarme el micrófono. Le dicen a todos que ella es una santa, gritó a la multitud horrorizada. Pero es una traidora. Destruyó a su propia familia. Todo por dinero. Alejandro se interpuso entre nosotros, protegiéndome. La seguridad lo agarró por los brazos. Mi padre luchó, pataleó, una patética parodia del hombre poderoso que una vez fue. Mientras lo sacaban a rastras del salón, sus gritos resonaban, me has arruinado. Maldita seas, Sofía. Esa fue la última imagen que la alta sociedad tuvo de él. No un magnate derrotado, sino un borracho humillado. Su muerte social fue completa. Más tarde esa noche, en un rincón tranquilo, Valeria se me acercó. Se veía derrotada. Su ropa cara no podía ocultar la desesperación en sus ojos. Felicitaciones, dijo, su voz desprovista de emoción. Lo tienes todo. La miré, y por primera vez, no sentí rabia, solo una inmensa lástima. Nunca quise todo, Valeria. Solo quería mi parte. La parte que me robaron. Sé lo que hice, admitió en un susurro. Los correos, el sabotaje. Lo siento. Pero su lo siento sonaba vacío, una formalidad. Meses después, supe que estaba luchando por encontrar trabajo. Nadie quería contratar a la hija de un estafador convicto, conocida por su propia deslealtad. Mi madre vivía en un apartamento más pequeño, habiendo vendido la hacienda para pagar las deudas legales. Su castigo era el silencio y la soledad que ella misma había elegido. En la primera reunión de la junta directiva de la nueva empresa Cerrera, donde ahora yo era la accionista mayoritaria, mi primera moción fue nombrar a Miguel como director general. Su lealtad fue recompensada con el poder de dirigir la empresa que tanto amaba, según los principios de mi abuela. Mi escena final no es en un tribunal ni en un salón de baile. Es en mi estudio, que ahora es 3 veces más grande y está inundado de luz. Estoy frente a un nuevo tapiz, uno aún más ambicioso y vibrante que el que fue destruido. Alejandro entra y me rodea con sus brazos por detrás, descansando su barbilla en mi hombro. Llegó esto para ti, dice en voz baja, dejando un sobre mi mesa de trabajo. Reconozco la letra de Valeria. Miro la carta, luego vuelvo a mi telar. Déjala ahí, digo con calma. Quizás la lea algún día. O quizás no. Tomo un hilo de oro puro, un color que simboliza la fuerza y la resiliencia, y lo tejo expertamente en mi creación. Hoy no, continúo,
una pequeña sonrisa formándose en mis labios. Hoy, tengo mundos que construir. Y por primera vez, me siento completa. No porque haya ganado, sino porque me he reconstruido a mí misma, puntada a puntada, más fuerte y más brillante que antes.